Hermanos, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien en esta mañana. Hermanos, estamos arrancando un nuevo día y gracias a Dios, hermanos, por ello. Les animo a que siempre agradezcamos a Dios por cada día que Él nos da y una nueva oportunidad que Él nos da para poder servirle, para poder hacer su obra, su voluntad y poder agradarle. En esta mañana, hermanos, quiero compartirles una porción de la palabra de Dios en el libro de Jueces, capítulo 3. El tema que les quiero hablar, hermanos, es tenemos a un Dios misericordioso o la gran misericordia de Dios. A pesar de que pecamos, hermanos, Dios siempre muestra su misericordia para con nosotros y nos ayuda. En el versículo 7, Jueces capítulo 3, versículo 7, dice la palabra de Dios: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Entonces, hermanos, en este primer versículo lo que nosotros podemos ver es el pecado del pueblo de Israel. El pecado del pueblo de Israel no fue tanto servir a los Baales, eso fue la consecuencia de su pecado, sino el pecado del pueblo de Israel fue olvidarse de Dios, olvidarse de Jehová. El pueblo se olvidó de Dios y al olvidarse de Dios comenzó a servir a otros dioses. Entonces, hermanos, tengamos mucho cuidado de olvidarnos del Señor. Tengamos mucho cuidado, hermano, de olvidarnos de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios ha hecho, hermanos, grandes y maravillosas cosas en nuestras vidas. Nos ha salvado, nos ha dado la vida eterna, nos permite servirle, pero muchas veces, hermanos, el pecado nos ciega y al final terminamos olvidándonos del Señor. Nos alejamos de Él, perdemos el rumbo y dejamos de buscarle. Y cuando eso sucede, hermanos, al olvidarnos de Dios, vamos a terminar sirviendo a otros dioses. Vamos a terminar haciendo cosas que no agradan a Dios. Cuando nos olvidamos de Dios, hermanos, vamos a terminar pecando más. Entonces, hermanos, no nos olvidemos de Dios. No nos olvidemos de Dios. El versículo 8 dice la palabra de Dios: y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusam Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusam Risataim 8 años. Entonces, hermanos, algo que podemos ver también en este pasaje es que además de que el pueblo de Dios se olvidó de Jehová, Dios se enojó por eso. Dios se enojó por eso, hermanos. A Dios, hermanos, le enoja que sus hijos, que su pueblo se aleje de él. Dios, hermanos, se enojó por ver cómo es que su pueblo Israel se alejó de él, se olvidó de él y se alejó de él. ¿Y qué hizo Dios? Los vendió, los entregó en esclavitud a Cusam Risataim, dice, rey de Mesopotamia, y le sirvieron por 8 años. Entonces, hermanos, tengamos mucho cuidado, porque muchas veces cuando nosotros pecamos y nos alejamos de Dios, Dios va a disciplinarnos, Dios va a llamarnos la atención, porque no podemos quedarnos en pecado. Entonces, Dios castiga, Dios disciplina. Dios disciplina. Pero lo bonito, hermanos, de todo esto continúa en el versículo 9 y dice la palabra de Dios: entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Entonces lo que dice la palabra de Dios, hermanos, es que el pueblo de Israel se olvidó de Dios. Dios los castigó, Dios los disciplinó, se enojó contra ellos y los disciplinó. Pero el pueblo de Israel clamó a Dios. ¿Y qué crees, hermanos? Dios no fue indiferente ante su clamor. Dios no dijo, no les voy a escuchar porque han sido rebeldes a mí. No, Dios escuchó el clamor del pueblo de Israel y es por eso que levantó a un libertador. Es por eso que levantó a un hombre para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en la que se encontraba. Y aquí se ve la misericordia de Dios, hermanos. Dios les dio al pueblo algo que Dios hizo con ellos, hermanos, algo que muestra su misericordia. Misericordia, hermanos, es no recibir lo que mereces. Y el pueblo de Israel, en la misericordia de Dios, no recibió el castigo que merecía. Al principio sí, pero después Dios en su misericordia los liberó. Decidió darles una nueva oportunidad.
Y es, hermanos, lo que el Señor hace con nosotros. El Señor, hermanos, nos da una nueva oportunidad para que nosotros podamos agradarle, para que nosotros podamos servirle, a pesar de que en el pasado hayamos pecado. Entonces, hermanos, no nos aprovechemos de la misericordia de Dios. No nos aprovechemos, hermanos, de pensar de que Dios, al ser misericordioso, nosotros podemos hacer lo que querramos, porque al final Él nos da una segunda oportunidad siempre. No, hermanos, Él es misericordioso. Él nos libera, Él nos perdona, Él nos da libertad, pero nosotros no nos aprovechemos de su misericordia. Tenemos un Dios misericordioso, hermanos. Mira en el pasaje que estamos estudiando, en el pasaje que les estoy compartiendo, Él es misericordioso, a pesar de que fallamos, a pesar de que cometemos errores, a pesar de que hacemos lo malo delante de Él es misericordioso y nos da una nueva oportunidad. Pero, hermanos, nosotros no nos aprovechemos de su misericordia, no nos aprovechemos de la misericordia de Dios. Al contrario, vivamos agradando a Dios, porque cada día Él nos muestra su misericordia y cada día Él nos da una nueva oportunidad, pero no nos aprovechemos de ello, sino, hermanos, vivamos agradando al Señor con toda nuestra vida. Entonces, hermanos, recuerden, tenemos a un Dios misericordioso, tenemos a un Dios misericordioso, pero no nos aprovechemos de su misericordia. No pequemos, sino vivamos una vida agradable delante de Él. Espero, hermanos, que haya sido de bendición este devocional. Cuídense y no se olviden, hoy tenemos culto a las 7 de la noche. Los esperamos en nuestra iglesia. Bendiciones.